Pues para alcanzar esas metas, para llegar a esas metas maravillosas de la unión con Dios, de vivir como hijos de Dios, de crecer en las virtudes cristianas, la fe, la esperanza, la caridad, para hacer el bien para el cual Dios nos ha traído a este mundo. Tenemos un tiempo, del cual ya hemos utilizado, empleado o gastado una buena parte. No sabemos el tiempo que nos queda por delante, hasta ese encuentro definitivo con el Señor en el momento de nuestra muerte, pero queremos vivirla con la mayor intensidad posible y queremos estar bien preparados para cuando llegue ese momento. No es que tengamos que estar habitualmente pensando en la muerte, no es necesario, ni tampoco probablemente muy conveniente, pero tampoco podemos olvidarnos de esa realidad que nadie puede negar. No queremos olvidarnos porque es un modo de recordarnos que debemos aprovechar bien el tiempo, que debemos llegar cuando Dios nos llame con las manos lo más llenas posibles de buenas obras, de frutos. Pero vamos a meditar una vez más, ¿no?, aquí en la presencia de Dios en este día tan esplendoroso que nos ha regalado la providencia, para que podáis luego también tomar un poco el aire y el sol en el jardín mientras meditáis o rezáis el rosario. Vamos a meditar una vez más. Y nosotros meditamos en la muerte pues como los hijos de Dios deben de meditar en la muerte. Para el que tenga la triste desgracia de no tener fe, pues qué duda cabe que no querrán pensar para nada en la muerte, ¿no? Aunque la muerte nos sale al encuentro diariamente y a veces en situaciones tan trágicas, ¿no? Accidentes, atentados, aún más grave, guerras, seres queridos o conocidos que mueren, algunos lógicamente ya como consecuencia de una larga edad, pero otros en circunstancias no previstas, de pronto un cáncer, de pronto incluso personas en buen estado de salud, en fin, pues, un ictus, un infarto. Nosotros tenemos que enfrentarnos con la muerte como hijos de Dios, ¿no? Ayer considerábamos como fundamento sólido de nuestra vida. Y por tanto pensamos en la muerte como el encuentro con nuestro Padre Dios. Es así, es así. El encuentro con nuestro Padre Dios. Sí, nos va a juzgar. En esta meditación también debemos pensar un poquito. La muerte unida al juicio. Nos va a juzgar, claro que sí. Pero también hasta ese juicio nos llena de tranquilidad, porque es un juez justísimo. Como algunos han dicho, si no existiera el juicio particular y el juicio universal, la injusticia habría triunfado en el mundo. Porque tantas veces, como vemos, aquí más que dar el castigo oportuno a los malos, a veces más bien parece lo contrario. Parece que triunfan los malos, por así decir, mientras que los buenos muchas veces son olvidados, perseguidos, marginados. Si no existiera la justicia infinita de Dios, habría triunfado la injusticia. Pero eso no es posible. Entendemos que eso no puede ser así. Dios nuestro Señor nos juzgará, evidentemente, pero ya hemos recordado también su infinita misericordia. Y se fijará hasta en las más pequeñas cosas buenas que hayamos hecho por Él. Como el Señor nos dice en el Evangelio, cualquier cosa que hagáis con estos, los más pequeños, lo hacéis conmigo. De modo que el pensamiento de la muerte
de ninguna manera, no sería una actitud cristiana, de ninguna manera nos tiene que aterrorizar, bueno, desde luego que no. No es que nos dé lo mismo morir que no morir, no, eso tampoco sería lógico. Pero nos tiene que llenar de tranquilidad y de paz. Estamos en las manos de Dios, estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Pensemos en un padre, en una madre, que hace por sus hijos, se desvive por sus hijos, quiere lo mejor para sus hijos, disculpa las barrabasadas que hagan sus hijos, les tiene que corregir, lógicamente, para llevarles por el buen camino. Pero ¿qué no hará una madre o un padre por un hijo, por muy mal que se porte, por muy mal que se porte? Pues ¿qué no va a hacer Dios por nosotros? De modo que eso, una primera idea que creo que es importantísima y que debemos de, aquí ahora junto al Señor, pues preguntarnos si realmente yo tengo esa actitud ante la muerte, ¿no? De una gran paz. Puede llegar la muerte llena de dolores tremendos, bueno, lo que Dios quiera. Afortunadamente también la medicina, como sabéis, pues tiene medios muy eficaces para calmar los dolores, etc. Pero llegando hasta el final, no queremos para nada ser dueños de mi vida y dueños de mi muerte, y yo vivo hasta que quiera y muero cuando quiera, como vemos hoy, ¿verdad? La eutanasia. Ciertamente, quizá una gran parte, a lo mejor la mayor parte de las personas a las que se les aplica, a las que se les mata, muerte digna, de eso nada. Ese documento que os decía ayer, publicado recientemente en Roma, habla también de esto y desmiente, por supuesto, ese falso término de muerte digna. Las batallas de las palabras, presentar con buenas palabras realidades que de buenas no tienen nada, para engañar al ingenuo. De muerte digna, nada, es indigna la muerte del que se mata o le mata. Digo, la medicina tiene la medicina paliativa, que esa es otra, si verdaderamente habría que intensificar en la sanidad, pues más medios para la medicina paliativa, porque la gente cuando se le trata bien en esos momentos difíciles, se le calma también el dolor, porque el dolor, decía San José María, si se puede evitar legítimamente, lícitamente, se evita, y si no, se ofrece y se santifica. Tampoco hay que llegar a esos excesos, ¿no?, terapéuticos que para alargar un minuto la vida, pues 27 operaciones, por decir algo, ¿no? No, el ensañamiento terapéutico tampoco es bueno, no hay por qué, ¿no? Y todos habremos visto ya morir a tanta gente nuestra, gente conocida, y tendremos el recuerdo de esas muertes, de nuestros padres en primer lugar, o de tantos otros hermanos, hermanas, parientes, amigos íntimos, y qué ejemplo tan bueno, cuando esas personas pues han muerto con una gran paz, incluso, no tiene por qué, ¿verdad?, pero con el deseo ya de ver a Dios. El deseo de ver a Dios es bueno, pero quiero decir que no es que haya que, mejor así, manifestarlo, pero realmente debe estar presente también, muy presente en esos momentos. San José María, vuelvo a citarle, también ya él, cuando no, ¿sabes?, murió para la edad que hoy la gente vive, pero era una edad joven, 73 años, una edad joven, podríamos decir. Bueno, hace ya casi 50 años, pero bueno, de todas maneras.
73 años, porque estaba muy afectado por tantas cosas que había, enfermedades que había pasado. Su naturaleza estaba muy gastada, y por un trabajo intensísimo y por un sufrimiento también muy intenso, por la situación de la Iglesia en tantos países. En definitiva, él sabía, intuía, no es que supiera el día que se iba a morir, pero intuía que su fin estaba cercano. Y muchas veces decía en voz baja, ¿no? Los que estaban alrededor oían que decía alguna cosa, pero no sabían bien qué decía, ¿no? Y alguna vez le preguntaron: Padre, ¿qué dice? Pues estaba repitiendo una ejaculatoria: Señor, que deseo ver tu rostro. A veces lo decía en latín: Domine vultum tum requiram, que deseo ver tu rostro, Señor, que deseo ver tu rostro. No porque quisiera morir, Estamos en estos días, decíamos ayer, gozosos de la resurrección del Señor. Nosotros pensamos en la muerte, pero pensamos en la muerte sabiendo que no tiene la última palabra. Estamos convencidos, no tiene la última palabra. Cristo ha resucitado. Nosotros estamos llamados a resucitar con Él. Tenemos un alma espiritual. Y por ser espiritual, por no ser material, pues no se puede corromper. Esto, en realidad, podríamos decir, no se necesita fe. No se necesita fe. Si yo admito que en mí hay algo que no es materia, eso que hay en mí, que no es materia, a lo que llamamos alma, espíritu, no puede morir. No puede morir. Está llamado a permanecer. Ciertamente, no basta, podríamos decir, no basta con que el alma permanezca separada del cuerpo, que esa es otra, el dogma de la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos. Ciertamente, si no se nos hubiera revelado, pues no lo podríamos conocer, pero es muy congruente que sea así, porque el alma que ha sido creada por Dios para unirse a nuestro cuerpo en el momento mismo de la concepción y dar lugar a un ser humano, a una persona humana desde ese primer instante, está llamada a la unión con el cuerpo. El alma separada del cuerpo, hasta el fin de los tiempos, que haya la resurrección, está como en un estado antinatural, por así decir. El alma está como reclamando volver a unirse al cuerpo para el cual fue creada. De modo que la resurrección de los cuerpos es muy congruente. También es muy congruente desde el punto de vista de la retribución que cada uno recibiremos por lo que hayamos hecho en este mundo, de bueno o de malo, o de omisiones. También seremos juzgados por las omisiones, es decir, las cosas buenas que podríamos y deberíamos haber hecho, y tal vez por comodidad no hicimos, por respetos humanos no hicimos. Nos quedamos callados, nos quedamos parados, no fuimos coherentes, no nos comportamos como deberíamos, aunque alguno hubiera podido criticar nuestra actuación. Nosotros no debemos vivir de cara a lo que opinen los demás, sino de cara a lo que opine Dios, lo cual es compatible con que seamos prudentes, evitemos situaciones tensas, etc., ¿no? Seamos oportunos, no vayamos como un caballo en una cacharrería, ¿no? Llevándonos por delante todo lo que encontremos. No se trata tampoco, pero con prudencia, con delicadeza, con elegancia, con saber hacer, pues sí que podemos y debemos no omitir lo que se espera que hagamos, en defensa de los demás, en defensa de la verdad, en defensa de la doctrina de la Iglesia, etc. Bueno, pues seremos juzgados. Y es lógico, digo, que seamos todos
todo nuestro yo, cuerpo y alma, los que recibamos el premio o el castigo que merezcamos. Porque somos nosotros, cuerpo y alma, los que en este mundo hemos hecho el bien o hemos dejado de hacerlo o hemos hecho el mal. O sea que desde ese punto de vista es muy lógico. El juicio final, al final de los tiempos, delante de los millones y millones de hombres y mujeres que han vivido en el mundo a lo largo de los siglos, para que tanto bien que a veces los hombres puedan hacer en este mundo y que pasa inadvertido, porque no queremos tampoco hacer el bien tocando la campanilla para decir, aquí estoy yo, fijaros qué bueno soy. No, lo que nos dice el Evangelio, lo que nos dice el Señor, cuando hagas el bien, que no haga tu mano se entere, tu mano derecha, lo que hace tu mano izquierda, etc. Pero es lógico y bueno y justo que los demás sepan el bien que hayamos podido hacer y el mal. Tanto mal como en este mundo a veces podemos hacer o hacen los hombres, tanto mal que pasa oculto. Porque ahí, eso sí, si hago algo bueno, que se entere media humanidad. Si hago algo malo, que no se entere ni siquiera el que tengo al lado. Pues tal vez no se entere el que está al lado, pero Dios sí se entera. Dios sí se entera. Y eso no va a quedar sin juzgar. Porque Dios es infinitamente justo. Imaginaos lo que será en el valle de Josafat. Bueno, donde sea, suele decir, donde sea. Tiene que ser un sitio un poquito amplio, eso sí, un poquito amplio, porque somos muchos. El juicio final, dice el catecismo, sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Cristo resucitado, le vieron sus discípulos, le vieron hasta 500 personas, como nos dicen los Hechos de los Apóstoles, hasta 500 personas, o sea que no sabemos en qué momento, pero sí se nos dice claramente esto. Y en la resurrección, pues ya denota, ¿verdad?, esas cualidades del cuerpo resucitado, como atraviesa las paredes del cenáculo sin necesidad de abrir las puertas, cómo se traslada de un lado para otro en un instante y tantas cosas más. Aunque a la vez come delante de sus discípulos para que vean que no es un fantasma, porque su cuerpo es real, ya glorioso, pero un cuerpo real. Tiene los estigmas, tiene las huellas de la lanzada, de los clavos. Podría haber resucitado ya sin esas huellas, las mantuvo en su cuerpo como una señal más de su autenticidad, de su realidad corporal. Nosotros también conservaremos, no sé, pero el cuerpo glorioso, amigo, tendrá ya toda la vitalidad, toda la belleza, pues resucitará, será cuando Cristo vuelva glorioso, con un poder increíble, acompañado de ángeles. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. Ahora nosotros inventamos la historia, escribimos la historia a nuestro antojo. Como, en fin, no me voy a meter en esos terrenos, pero yo voy a reinventar la historia. La historia no ha sido como fue, la historia es como yo lo voy a decir. No, mire usted, no haga cosas absurdas, no pretenda engañarnos de una manera absurda. El bien ahí está, y el mal ahí está también. Entonces, la palabra definitiva sobre toda la historia no solamente es la historia de la humanidad en sí en su conjunto, sino la historia que cada uno de nosotros nos ha aportado a esa historia universal. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa
sobre todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. Y entonces, en aquel momento, tendrá lugar la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores. Todos resucitaremos, pero claro, para un destino diverso. Tampoco nos tiene que ser como tan extraño la resurrección. Ya hemos visto no con nosotros, pero muchísimas personas, muchos miles de personas han visto a muertos resucitados, han visto a Lázaro, han visto los que resucitaron cuando Cristo murió y se abrieron los sepulcros y pasaron por Jerusalén y se pasearon por allí. A lo mejor fueron a tomar un zumo de fruta que les apetecía, ¿no? Ciertamente, Lázaro vuelve a morir. Los que resucitan cuando Cristo muere, bueno, pues lo más probable es que, no sabemos bien, eso no sabemos bien. A lo mejor, pues sencillamente vuelven a morir otra vez al cabo de un tiempo. A no ser que Dios decidiera ya llevárselos los justos con Él al cielo, ¿verdad? Resucitarán tanto los justos como los pecadores, previamente al juicio final. Será la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Para la condenación. Ya hablaremos en otra meditación del destino al que iremos cada uno. Entonces Cristo vendrá en su gloria, acompañado de todos sus ángeles. Imaginaos una película bien hecha sobre el juicio final, amigo mío. Se acabarían las entradas en las... Serán congregadas delante de Él todas las naciones. Y Él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. No es que las cabras sean malas, ¿no? A lo mejor podría haber sido al revés, no lo sé, la cabra a la derecha. Las dos son criaturas muy buenas, en las que dan leche, ¿verdad? Pero en fin, el caso es que aquí las cabras representan. Entonces, este mensaje del juicio final que va precedido del juicio particular. El cardenal Newman escribió unas cosas que no sé si las tengo por aquí, muy fuertes, aunque un poco, sí, tremendas, ¿no? Yo quizá, bueno, se entiende lo que dice el cardenal Newman, que es el beato, ¿verdad? O santo, ya no me acuerdo mismo si es beato o santo, bueno, sobre el juicio particular, como algo tremendo, pero yo creo que tenemos que enmarcarlo en lo que os decía antes del encuentro con Dios, con nuestro Padre Dios, y en ese caso, para una persona que lo mire así y tenga esa convicción, pues hay que matizar entonces lo que dice el cardenal Newman sobre el juicio particular. Nada más morir. Dice, será el momento más silencioso, bueno, silencioso, pues sí, evidentemente, ¿no? Y terrible, el momento más y terrible. Hombre, por eso digo que terrible, pues si no vemos a Dios como Padre, ¿no? Terrible si hemos hecho si hemos hecho el mal en este mundo, pero si hemos procurado hacer el bien, pues no, terrible no. Pero bueno, no vamos a... El momento más silencioso y terrible que jamás hayáis podido experimentar. Será el momento tremendo de la expectación en el que vuestra suerte para la eternidad estará en la balanza. Y es un poco teatral también, yo creo, ¿no? Pero no, en el buen sentido, claro. Y estaréis a punto de ser enviados en compañía de los santos
o de los demonios, sin que quede posibilidad de cambio. Es verdad, es verdad. Es verdad también que si estamos destinados a ir en compañía de los santos, ya lo hablaremos luego, tenemos la posibilidad de pasar una temporada en una estación intermedia que se llama el purgatorio. Pero bueno, ya. En definitiva, todas estas cosas, ¿para qué nos tienen que servir? Pensar en la muerte, pensar en el juicio. Pues nos tiene que servir, como ya decía, para aprovechar el tiempo, para vivir de cara a la eternidad. Porque el tiempo es breve, tempus breve es. Y tenemos que tener deseos de gastarnos para Dios. Tenemos que tener deseos de utilizar nuestra vida en cosas buenas, como decía Santa Teresa con esa sabiduría suya a sus hijas. Hijas mías, que no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. No os dediquéis a negocios de poca importancia. Dedicaros a lo que nos puede llevar al cielo. El Señor se lo dice, negociad mientras vuelvo. Las parábolas aquellas, negociad mientras vuelvo. Que no podemos, como decía el otro día, devolverle un talento que hemos enterrado. De modo que aprovechar el tiempo de cara a Dios. Batallar cada batalla, digamos, como si fuera la última, porque no sabemos cuál será la última. Sales a la calle y te topecha un coche. Aquí hay poco tráfico, hay que tener cuidado de todas maneras, ¿no? Es el momento también para el desprendimiento. Claro. Ayer pasé yo por uno de esos silos. A mí se le preguntas a alguien más joven, ¿qué es un silo? No tengo ni idea. Esos edificios enormes donde se metía el granero, el grano, en algunos sitios, muchos sitios. Pasé, bueno, es igual. Vacíos. Ya no se utilizan los silos. Bueno, está bien para almacenar el grano, ¿no? Pero en fin, esta imagen que estoy diciendo, llenarnos de cosas. Si no, las vamos a poder llevar. Si se van a quedar aquí. ¿Qué vale? ¿Qué aprovecha el hombre todo lo que llena la tierra? Todas las ambiciones de la inteligencia, de la voluntad. ¿Qué vale? Si todo se acaba. Si son bambalinas de teatro todas las cosas de este mundo terreno. Todo lo de aquí, podríamos decir, aunque hay que entenderlo, todo lo de aquí es un puñado de cenizas. Todo lo que se puede comprar y vender es un puñado de cenizas. No más servir al Señor que se pueda morir. Vuelvo a Santa Teresa, decía también, ¿para qué la salud? Claro que sí, un momento, la salud hay que cuidarla. La secretaria central del Opus Dei, Isabel Sánchez, que lleva ya muchos años en su trabajo en Roma, una mujer valiosa, lógicamente, lista y buena, en fin, con mucha experiencia, acaba de publicar un libro que se llama Cuidarse o Cuidarnos. No sé si es cuidarse o cuidarnos. Cuidarnos, cuidar el cuerpo, cuidar la salud. ¿Por qué ha escrito ese libro? Tiene 50 y tantos años. Porque de pronto le descubrieron un cáncer. Un cáncer del que aparentemente se ha curado, pero un cáncer. Entonces, con ese motivo, y por el trato con tantísima gente enferma, ha escrito ese libro, Cuidarse. Está muy bien escrito, dice muchas cosas. Bueno, o sea que hay que cuidarse, que la salud hay que cuidarla. Pero a la vez lo que dice también Santa Teresa, sin una especie de miedo, cualquier cosa, cualquier dolor de cabeza, cualquier cosa, ya nos ponemos nerviosos, llamamos al médico, tal. ¿Para qué la salud? Sino para perderla por tan buen Rey y Señor. ¿Para qué queremos la salud? Para hacer el bien. Para hacer el bien. Bueno, pues estas son las cosas que tenemos que aprender al pensar en la muerte.
Y al pensar en el juicio, pues tenemos que aprender la necesidad de ponernos habitualmente delante de Dios para que nos juzgue. Y así, una vez hecho ese juicio, ya esa materia, como un examen, queda aprobada. Ya ha quedado ahí ya la confesión, el examen de conciencia. Cada vez que nos confesamos, lo que hayamos hecho de mal ya ha quedado perdonado. Es como un examen, una asignatura difícil que se va aprobando por parciales. Si hemos aprobado los parciales, cuando lleguemos al examen final, pues ya son muy poquitas lecciones. Tenemos mucha posibilidad de aprobar con buena nota la asignatura. Es de sentido común. Imaginaos el que se tenga que juzgar, el que tenga que ser juzgado de toda una vida porque no se ha confesado nunca. Pues efectivamente, ahora hay que echar mano de la misericordia de Dios, porque no sería una situación muy deseable. Y que seamos muy sinceros con nosotros mismos para reconocer nuestros errores, sin miedo a llamar las cosas por su nombre, que nos duela lo que vaya a haber de falta de amor a Dios, pero siempre, repito, pensando que nuestro Padre Dios nos está esperando para darnos un abrazo. A lo mejor nos tiene que dar un coscorrón, pero sobre todo nos va a dar un abrazo, porque hemos vuelto. Bueno, San José, el patrón de la buena muerte, nos tenemos que encomendar a San José, que nos ayude a vivir de tal manera, que el Señor esté, muy cerca de nosotros, y podamos dar el salto a la otra vida, con la seguridad moral de que Dios nos está esperando. Te doy gracias.